¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas comienzan su camino espiritual con mucho entusiasmo, pero poco a poco van perdiendo esa conexión con lo divino? ¿Has sentido cómo esa llama ardiente del inicio de tu andar con Dios se ha ido apagando lentamente sin darte cuenta de cómo sucedió? Y si te dijera que no eres tú quien ha cambiado, sino que algo silencioso está robando tu conexión con Dios sin que lo notes. Mira, necesito ser honesto contigo hoy. La verdad que pocos se atreven a decir es que existe un ladrón escondido en la vida de muchos cristianos sinceros. No llega con un letrero diciendo, oye, estoy aquí para destruir tu vida espiritual. Llega disfrazado como cansancio, como compromisos importantes, como mañana tendré más tiempo. Y cuando menos lo esperas, tu vida de oración ya no es la misma, la palabra ya no te toca como antes y la presencia de Dios parece cada vez más lejana. ¿Qué ocurre en el alma humana que hace que algo tan sublime como buscar a Cristo diariamente se convierta en una carga pesada, una obligación distante, casi olvidada? El problema es mucho más profundo de lo que imaginamos. No es que ya no ames a Dios, no es que hayas perdido la fe, es que existe una batalla por tu alma ocurriendo ahora mismo, y si no reconoces las señales, seguirás perdiendo terreno sin darte cuenta. Hoy quiero mostrarte no solo cómo identificar a este enemigo silencioso, sino cómo vencerlo de una vez por todas. Voy a revelarte principios poderosos que transformaron completamente mi vida espiritual y han transformado la vida de miles de personas. Un principio que desafortunadamente no se enseña en la mayoría de las iglesias, pero que puede ser la diferencia entre una fe tibia, de apariencias, y una fe vibrante que transforma todo a tu alrededor. Y atención, lo que voy a compartir no es un truco rápido o una fórmula mágica. No prometo que tu vida espiritual será transformada de la noche a la mañana. De hecho, esta puede ser una de las enseñanzas más desafiantes que hayas recibido. Pero puedo garantizarte una cosa. Si aplicas lo que voy a enseñar, en pocos días comenzarás a sentir la diferencia. Y en algunas semanas, tu familia y amigos notarán algo diferente en ti. Pero debo advertirte, esta enseñanza no es para todos. Si solo buscas un momento de emoción pasajera, tal vez sea mejor pasar a otro video. Sin embargo, si estás realmente cansado de una espiritualidad de altibajos, si estás listo para construir algo que permanecerá firme incluso en las tormentas más violentas de la vida, entonces quédate conmigo hasta el final. En unos minutos, compartiré contigo lo que descubrí después de años de luchas, fracasos y victorias en la vida espiritual. Voy a revelarte el secreto que grandes hombres y mujeres de fe conocían y practicaban, pero raramente enseñaban abiertamente. Y al final de este video, te guiaré en una oración poderosa que, si la haces con sinceridad, puede marcar el inicio de una revolución en tu vida con Dios. Si sientes que este video no llegó por casualidad a tu vida, si algo dentro de ti está diciendo que este es el mensaje que necesitabas escuchar hoy, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, estoy listo para reavivar mi búsqueda de Cristo. Este no es solo un comentario, es una declaración de fe, un compromiso con la transformación que comenzará hoy. También quiero pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones ahora mismo. ¿Por qué? Porque este mensaje es solo la primera parte de un viaje. En las próximas semanas compartiré pasos prácticos y poderosos que complementan esta enseñanza. No querrás perdértelos. Dale like a este video para ayudar a otras personas a encontrar este mensaje. Piensa por un momento. ¿Cuántas personas están sufriendo en silencio, sintiendo que Dios está distante, cuando en realidad están siendo robadas sin darse cuenta?
Tu simple like puede ser el camino que Dios usará para alcanzar a alguien que está a punto de renunciar a la fe. Ahora, prepara tu corazón. Aleja las distracciones. Lo que voy a compartir en los próximos minutos puede parecer simple a primera vista, pero tiene el poder de transformar completamente tu vida espiritual si tienes el valor de aplicarlo. Y créeme, al final de este video, tendrás una comprensión totalmente nueva de cómo reavivar tu búsqueda de Cristo y experimentar una transformación real, no solo momentánea. Entonces, vamos a descubrir juntos cuál es ese enemigo silencioso que está robando tu fuego espiritual y, más importante aún, cómo vencerlo de una vez por todas. 1. El enemigo silencioso de tu vida espiritual. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es ser derrotado sin siquiera entrar en batalla? El mayor enemigo de tu vida espiritual no es la incredulidad, no es el pecado escandaloso, no son las dudas ocasionales. El enemigo más peligroso es mucho más sutil, casi invisible. Se llama comodidad espiritual. Este enemigo no te invita directamente a abandonar la fe. Es mucho más inteligente que eso. Solo te susurra: mañana será mejor para orar. Hoy estás cansado. Este mes está muy ocupado. Cuando las cosas se calmen, volverás a tener tu tiempo con Dios. Dios ya conoce tu corazón. No necesitas esforzarte tanto. Hoy sabemos que este problema tiene un nombre: postergación espiritual. Los estudios muestran que cuando siempre dejamos para después cosas importantes, incluso pequeñas, creamos un hábito mental de evasión que se vuelve cada vez más difícil de cambiar. Es como un músculo que, cuando no lo usamos, se va debilitando. De la misma manera, nuestra sensibilidad hacia las cosas de Dios va disminuyendo cada día que posponemos nuestro encuentro con Él. La comodidad espiritual no se anuncia como un problema. Se disfraza de autocuidado, de equilibrio, de priorización inteligente y, lo más peligroso, te hace creer que todo está bien, porque externamente nada ha cambiado. Todavía vas a la iglesia, aún participas en las celebraciones, sigues identificándote como una persona de fe, pero internamente, donde solo tú y Dios conocen la verdad, algo se ha apagado. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sustituido tu tiempo con Dios por algo más urgente? ¿Cuántas veces has dejado la oración para después porque estabas demasiado cansado? ¿Y qué le ha pasado a tu corazón en ese proceso? La verdad es que cada vez que cedemos a la comodidad espiritual, abrimos espacio para la aridez del alma. Un alma sin irrigación espiritual constante es como un jardín sin agua. No muere instantáneamente, pero se va marchitando, perdiendo color, vitalidad, hasta que un día te das cuenta de que donde había vida, ahora solo hay sequedad. Pero hay una solución, y comienza con reconocimiento y decisión. Reconocer que la comodidad espiritual se ha instalado en tu vida y decidir que, a partir de hoy, vas a reavivar tu búsqueda de Cristo, incluso cuando, y especialmente cuando, no sientas ganas. Quiero que escribas en los comentarios: identifiqué a mi enemigo silencioso. Este reconocimiento es el primer paso hacia una transformación real. Pétil. La disciplina como acto de amor. Cuando hablamos de obligarnos a buscar a Cristo todos los días, muchos se incomodan. La relación con Dios no debería ser natural, fluida, movida por el amor, se preguntan, y tienen razón en parte. Lo ideal sería que nuestra búsqueda de Dios fuera siempre espontánea, impulsada por un amor desbordante. Pero vivimos en un mundo caído, habitamos en cuerpos limitados, y nuestra naturaleza humana frecuentemente se resiste a lo más elevado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué grandes figuras espirituales a lo largo de la historia tenían rutinas tan disciplinadas de oración,
lectura sagrada y contemplación. ¿Será que sentían ganas todos los días, en todos los momentos? Déjame contarte sobre Miguel, un hombre de 67 años que conocí a finales del año pasado. Por más de 40 años, se levanta a las 5 de la mañana para tener su momento con Dios, antes de que el resto de la casa despierte. Hubo días, principalmente en el frío, en que mi cuerpo me pedía mucho quedarme en la cama. Me contó, pero aprendí que la disciplina espiritual es uno de los mayores actos de amor que puedo ofrecer a Dios y a mí mismo. Lo que sabemos hoy sobre cómo funciona nuestra mente confirma lo que Miguel descubrió a través de la vida. Cuando hacemos algo, muchas veces creamos nuevos caminos en el cerebro que con el tiempo transforman aquello que era difícil en algo natural. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Al principio es difícil, después se vuelve automático. Cada vez que te esfuerzas por buscar a Dios, incluso sin ganas, estás entrenando tu mente para que esa búsqueda se vuelva más fácil y natural. En la Biblia encontramos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta verdad muestra nuestra situación. Por dentro queremos tener una vida espiritual profunda, pero nuestra naturaleza humana se resiste. Ahí es donde necesitamos la disciplina espiritual, no como un peso, sino como un acto de amor. Piensa en la disciplina espiritual como una madre que se despierta en medio de la noche para alimentar a su bebé. Ella no tiene ganas de levantarse, su cuerpo le pide seguir durmiendo. Pero el amor le hace superar la incomodidad por algo mucho más importante. Del mismo modo, cuando te disciplinas para buscar a Dios, estás mostrando un amor que va más allá de los sentimientos que cambian a cada momento. La aplicación práctica de esto es simple, pero poderosa. Establece un horario específico para tu encuentro diario con Dios. No esperes a que, sobre tiempo, prioriza ese momento como el más importante de tu día. Comienza con 15 minutos si es necesario, pero sé constante. Con el tiempo, descubrirás que aquello que comenzó como un esfuerzo de disciplina se transformará en un anhelo natural de tu corazón. Proféticamente, declaro que a medida que desarrolles esta disciplina de amor, verás tu sensibilidad espiritual aumentar. Cosas que antes pasaban desapercibidas, la presencia de Dios en pequeños momentos, la dirección sutil del Espíritu, la belleza de la palabra sagrada, comenzarán a revelarse con una claridad antes desconocida. Tu vida espiritual dejará de ser una serie de altibajos emocionales para convertirse en un río constante de comunión con Cristo. 3. Transformación más allá de las emociones y decisiones que sostienen. ¿Cuántas veces has basado tu vida espiritual en cómo te sientes? Si sientes la presencia de Dios, consideras que tuviste un buen momento de oración. Si sientes paz y alegría, crees que estás en el camino correcto. Pero, ¿qué pasa cuando los sentimientos se ausentan? ¿Qué pasa cuando la oración parece árida, la lectura sagrada parece sin sabor y la adoración parece mecánica? Aquí hay una verdad revolucionaria. La verdadera transformación espiritual no ocurre principalmente en el campo de las emociones, sino en la constancia de los pequeños actos de fidelidad diaria y en la fuerza de las decisiones que tomamos, independientemente de cómo nos sentimos. La señora Gabriela Ortiz, que ayuda a las personas a entender cómo funciona nuestra mente, explica: esperar tener ganas antes de hacer algo no funciona bien para nuestra vida. Nuestro cerebro muchas veces solo libera las sustancias que nos hacen sentir bien después de que empezamos a hacer algo, no antes. Es como si primero necesitáramos actuar, para después sentir ganas de continuar. Algo que muchos deportistas y artistas ya saben por experiencia.
Conocí la historia de Carmela, una joven de 23 años, que enfrentó una profunda tristeza después de perder su empleo durante la pandemia. Durante meses, cuenta, no sentí absolutamente nada en mis oraciones. Era como hablar con una pared. Continué solo por disciplina, sin esperar nada. Fue el período más seco de mi vida espiritual. Sin embargo, fue justamente en ese desierto emocional que Carmela desarrolló una fe más profunda. Cuando finalmente salí de aquel período, me di cuenta de que mi fe se había vuelto más sólida que nunca, porque ya no dependía de cómo me sentía. También recuerdo a Isabel, una mujer de 45 años, que pasó por un periodo difícil después de la pandemia. Durante meses, cuenta, me despertaba sin ninguna gana de orar o leer la Biblia. Me sentía espiritualmente muerta. Aún así, Isabel tomó una decisión firme. Decidí que, sin importar cómo me sintiera, dedicaría 15 minutos cada mañana a la oración, incluso cuando parecía que mis palabras golpeaban el techo y volvían. El resultado sorprendió a Isabel. En las primeras semanas nada cambió. Era mecánico, seco, casi forzado. Pero continuando, poco a poco comencé a notar pequeños cambios. Momentos de claridad, breves sensaciones de paz, nuevos entendimientos inesperados. No volví a un estado de gran emoción espiritual, pero descubrí algo más valioso, una firmeza que no depende de cómo me siento cada día. Los especialistas en vida espiritual llaman a esto maduración a través de la adversidad. Es un principio encontrado en todas las tradiciones cristianas. Los periodos de sequedad, cuando persistimos en la búsqueda incluso sin recompensas emocionales, son frecuentemente los momentos de mayor crecimiento. En realidad, es cuando te obligas a buscar a Cristo, especialmente cuando no tienes ganas, que ocurren las transformaciones más profundas. Es en el acto humilde y simple de abrir las Escrituras, cuando preferirías estar mirando el celular, de arrodillarte para orar cuando el cuerpo pide descanso, de adorar cuando el corazón parece frío. Es en esos momentos que tu espíritu se fortalece verdaderamente. Para aplicar esto prácticamente, comienza a valorar la constancia por encima de la intensidad. Es mejor tener 20 minutos diarios de búsqueda sincera, incluso sin grandes emociones, que experiencias intensas ocasionales, seguidas de largos períodos de abandono espiritual. Mantén un diario espiritual no enfocado en sentimientos, sino en fidelidad. Hoy busqué a Dios, incluso sin sentir nada. Cuando aprendes a decidir más allá de las emociones, ganas una libertad extraordinaria. Ya no estás a merced de sentimientos fluctuantes, circunstancias externas o estados de ánimo pasajeros. Puedes elegir buscar a Cristo, ya sea que te sientas inspirado o no, energizado o exhausto, conectado o distante. Para aplicar este principio, experimenta esta práctica concreta. Durante 21 días consecutivos, el tiempo que los estudios muestran que es necesario para comenzar a formar un hábito. Decide buscar a Cristo diariamente en un horario específico, independientemente de cómo te sientas. Puede ser al despertar, durante el almuerzo o antes de dormir. Lo importante es la consistencia y la decisión deliberada. Durante ese periodo, mantén un breve diario, no enfocado en tus sentimientos, sino en tu fidelidad a la decisión que tomaste. Anota simplemente: hoy busqué a Cristo, sin juicios, sobre la calidad de la experiencia. Al final de los 21 días, probablemente notarás un cambio sutil, pero profundo. Tu búsqueda de Cristo comenzará a ser menos dependiente de impulsos emocionales y más fundamentada en convicción y compromiso. Y paradójicamente, a medida que tu búsqueda se vuelve menos dependiente de emociones,
frecuentemente las propias emociones positivas, paz, alegría, amor, comienzan a fluir más libremente, no como causa, sino como fruto natural de tu fidelidad. Escribe en los comentarios: elijo la constancia por encima de las emociones. Esta declaración marcará un punto de inflexión en tu vida espiritual. 4. El secreto de la raíz invisible. ¿Has observado cómo algunos árboles logran permanecer firmes, incluso durante las tormentas más violentas? El secreto no está en las ramas que vemos, sino en las raíces que permanecen ocultas debajo de la tierra. De la misma manera, la verdadera fuerza de tu vida espiritual no está en los momentos visibles de adoración pública o en las experiencias emocionantes de retiros y conferencias. Está en la búsqueda diaria, constante y muchas veces solitaria de Cristo. ¿Por qué tantos cristianos se derrumban ante las primeras tormentas de la vida? ¿Por qué muchos abandonan la fe cuando enfrentan decepciones, dolores o cuando las oraciones parecen no ser respondidas inmediatamente? La respuesta es simple y profunda: raíces débiles. No desarrollaron el hábito de buscar a Cristo en las pequeñas cosas, en los días comunes, cuando nada extraordinario sucede. Déjame compartir la historia del señor Hernández, un médico de 58 años que trabaja en las afueras de la Ciudad de México. Durante la crisis del COVID-19 vio más sufrimiento y muerte que la mayoría de nosotros verá en toda la vida. Lo que me mantuvo cuerdo, me contó, no fueron momentos extraordinarios de fe, sino la rutina que mantengo desde hace 25 años. 30 minutos antes de ir al hospital, estoy con mi Biblia y de rodillas. Es lo que me da fuerza para enfrentar cada día, incluso en los momentos más oscuros. Estudios sobre cómo las personas enfrentan crisis muestran que aquellas que mejor resisten tiempos difíciles en la fe son las que cultivaron prácticas espirituales constantes mucho antes de que las dificultades aparecieran. No es diferente de lo que sucede con nuestro cuerpo. No te fortaleces durante la enfermedad, sino en los tiempos de salud, para estar preparado cuando la enfermedad llegue. Las raíces de tu vida espiritual se desarrollan en los días comunes, cuando nadie está observando, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Es en ese momento de la mañana cuando eliges abrir las Escrituras en vez de revisar las redes sociales. Es en ese instante antes de dormir cuando decides agradecer a Dios, en vez de simplemente caer en la cama exhausto. Son esos pequeños momentos de fidelidad que, sumados a lo largo del tiempo, crean una estructura espiritual capaz de resistir las tormentas más violentas. Un paso práctico para fortalecer esas raíces es crear momentos ancla en tu día. Pequeños rituales que te reconectan con Cristo en medio de las actividades cotidianas. Puede ser una breve oración antes de cada comida, un momento de gratitud al despertar, o una pausa de 2 minutos cada 3 horas para respirar y recordar la presencia de Dios. Cuando cultivas estas raíces invisibles día tras día, algo maravilloso sucede. Tu vida espiritual deja de depender de circunstancias externas. Ya no necesitas un ambiente específico, una música determinada o una persona especial para conectarte con Dios. Tu búsqueda de Cristo se convierte en una constante, un flujo natural que impregna todos los aspectos de tu vida. 5. El altar diario que nadie ve. ¿Sabías que incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba constantemente momentos de soledad para orar? Si Él, en su perfección, sentía la necesidad de retirarse para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, en nuestra limitación humana? La verdad es que todos necesitamos un altar diario, un lugar y un tiempo consagrados al encuentro particular con Cristo. No se trata necesariamente de un altar físico, sino de un espacio sagrado en el tiempo y en el corazón que reservas exclusivamente para estar en la presencia de Dios.
¿Por qué este altar es tan esencial? Porque es en ese lugar secreto donde ocurren las transformaciones más profundas. Es allí, lejos de las miradas humanas, donde puedes ser completamente honesto con Dios y contigo mismo. Es donde las máscaras caen, las pretensiones se disuelven y puedes presentarte exactamente como eres, con tus dudas, miedos, fallos y esperanzas. Estudios sobre prácticas de oración muestran que la constancia es más importante que la duración. 15 minutos diarios de oración profunda tienen un impacto mayor en la vida espiritual que 3 horas una vez por semana. Es el principio de la exposición constante. Así como la piel cambia de color gradualmente al ser expuesta diariamente al sol, nuestra alma es transformada por la exposición regular a la presencia de Dios. Conozco el caso de doña Lourdes, una señora de 70 años. Durante muchos años ha mantenido su rinconcito con Dios, una silla simple junto a la ventana donde pasa 1 hora cada mañana. Mis nietos saben que cuando la abuelita está en esa silla, está conversando con Dios, dice sonriendo. Fue en ese lugar simple donde enfrenté cuando mi esposo murió, cuando mi hijo enfermó y tantos otros problemas difíciles. No sé cómo habría aguantado sin ese momento con Dios todos los días. También conozco la historia de Elena, una maestra de 35 años. Me contó cómo comenzó a orar todas las mañanas. Era una lucha cada día. Ponía el despertador 30 minutos más temprano y tenía que obligarme a salir de la cama. Durante semanas parecía más una carga que una bendición. Pero Elena no se dio por vencida y después de algunos meses notó algo que la sorprendió. Un día me di cuenta de que estaba despertando incluso antes de que sonara la alarma, deseando mucho ese momento. Lo que comenzó como una obligación se había convertido en la hora más especial de mi día. Lo que le ocurrió a Elena confirma una verdad profunda raramente discutida. Aquello que comienza como disciplina frecuentemente se transforma en deleite cuando persistimos. Este principio está arraigado en la propia naturaleza del alma humana. Fuimos creados para la comunión con Dios, y cuando eliminamos los obstáculos y establecemos el hábito de la búsqueda constante, nuestra alma naturalmente gravitará hacia su fuente original de vida y alegría. ¿Cómo crear tu propio altar diario? Encuentra un lugar en tu casa donde puedas estar sin distracciones. Puede ser un rincón del cuarto, una silla específica o incluso una banca en el jardín. Lo importante es que sea un lugar asociado a la presencia de Dios. Elige un horario, preferentemente el mismo todos los días, y protege ese momento como el más importante de tu día. Comienza con el tiempo que sea posible mantener consistentemente, aunque sean solo 10 minutos. Para aplicar este principio, resiste la tentación de rendirte en las primeras semanas, cuando la búsqueda de Cristo todavía parece mecánica o árida. Reconoce que estás reprogramando patrones profundamente arraigados, y eso lleva tiempo. Celebra pequeñas victorias. Cada día que permaneces fiel a tu decisión de buscar a Cristo, independientemente de cómo te sientas. Cuando estableces y mantienes este altar diario, estás declarando: Cristo no es solo una parte de mi vida. Él es el centro alrededor del cual todo lo demás gira. Escribe en los comentarios: establecí mi altar diario. Este compromiso público será un recordatorio para ti y una inspiración para otros. 6. El alimento diario del alma. Así como tu cuerpo no puede sobrevivir semanas sin alimento, tu alma no fue diseñada para funcionar adecuadamente sin nutrición espiritual regular. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él comprendía la necesidad humana fundamental de alimentación, tanto física como espiritual, de manera diaria. Cuando dejas de buscar a Cristo diariamente,
Tu alma no muere instantáneamente, pero comienza un proceso gradual de desnutrición espiritual. Las señales aparecen sutilmente: mayor irritabilidad, disminución de la paz interior, aumento de la ansiedad, pérdida de la perspectiva eterna, mayor susceptibilidad a las tentaciones. Antes de que te des cuenta, tu hambre espiritual ha sido silenciada por sustitutos inadecuados: aprobación humana, entretenimiento, posesiones materiales o incluso hiperactividad religiosa sin profundidad. Estudios sobre cómo la oración y la meditación en la palabra afectan nuestra mente muestran que estas prácticas, cuando se realizan regularmente, mejoran áreas del cerebro vinculadas a la ansiedad, depresión y cómo nos vemos a nosotros mismos. En otras palabras, buscar a Dios regularmente no solo beneficia tu alma, sino también tu salud mental y emocional. Recuerdo a Carlos, un empresario de 42 años, muy exitoso profesionalmente. Vivía siempre agitado e insatisfecho. Tenía todo, lo que el mundo dice que debería hacerme feliz, contó, pero sentía un vacío que no podía explicar. Fue cuando comenzó a dedicar las primeras horas de cada día a la oración y lectura de la Biblia que todo cambió. No fue un cambio de un día para otro, explica, pero después de algunas semanas noté que estaba más centrado, más paciente con mi familia y sorprendentemente hasta trabajando mejor. Lo que Carlos descubrió es que el alma humana, igual que el cuerpo, necesita alimentación adecuada y regular. Cuando alimentas tu alma diariamente con la presencia de Cristo, creas una reserva espiritual que te sostiene incluso en los días más desafiantes. Para aplicar este principio, comienza tratando tu tiempo con Dios literalmente como una comida, algo indispensable, no opcional. Así como no dirías: hoy estoy muy ocupado para almorzar, no permitas que el ajetreo de la vida te haga saltar tu nutrición espiritual. Usa la tecnología a tu favor. Existen excelentes aplicaciones para lectura bíblica diaria, meditación guiada y oración. Cuando priorizas esta alimentación espiritual diaria, comienzas a notar una transformación profunda. Tu hambre por cosas que no nutren verdaderamente, sean distracciones digitales, materialismo o aprobación humana, disminuye naturalmente. Dejas de ser esclavo de impulsos momentáneos y desarrollas un apetito saludable por aquello que realmente sustenta tu alma. Y recuerda, así como en las comidas físicas, la calidad es tan importante como la frecuencia. 15 minutos de comunión profunda con Cristo tienen más valor que horas de lectura religiosa superficial u oraciones mecánicas. Busca profundidad, no solo duración. 7. Perseverancia en los días de sequedad. Hay una verdad incómoda que pocos mencionan. Existirán días en los que no sentirás absolutamente nada en tu búsqueda de Cristo. Días en que orar será como hablar con una pared. Días en que leer las Escrituras parecerá como leer un texto sin vida. Días en que adorar será un ejercicio mecánico sin ninguna emoción perceptible. ¿Qué significan esos momentos? ¿Sería Dios alejándose? ¿Sería una señal de que algo está mal con tu fe? Absolutamente no. Los grandes santos a lo largo de la historia llamaron a estos periodos noche oscura del alma. Momentos de aparente ausencia divina que paradójicamente pueden ser los más transformadores de tu camino espiritual. La señora Sofía Martínez, consejera y estudiosa de la vida espiritual, explica: estos tiempos de sequedad espiritual son muchas veces momentos de crecimiento profundo, donde nuestra fe se limpia de las partes superficiales y emocionales para volverse más verdadera y madura. Cuando persistes en la búsqueda de Cristo durante estos períodos de sequedad,
estás demostrando un nivel más profundo de compromiso. No estás buscando a Dios por lo que sientes, sino por lo que Él es. Estás declarando con tu perseverancia que tu fe no depende de experiencias emocionales, sino de una decisión firme del corazón y de la voluntad. Piensa en Javier, un joven de 29 años que pasó por un tiempo muy difícil en su vida espiritual, después de que su hermano murió en un accidente. Durante casi un año, cuenta, no sentí nada cuando oraba, nada. Era como hablar con la nada. Aún así, Javier continuó buscando a Dios todos los días, incluso sin sentir nada bueno. Fue el tiempo más difícil de mi vida con Dios, pero hoy veo que fue también lo que más me cambió. Mi fe dejó de depender de lo que sentía para convertirse en algo firme que nada puede sacudir. La historia de Javier ilustra una dinámica fundamental de la vida espiritual. A veces, Dios permite estos periodos de aparente distancia no para alejarnos, sino para atraernos a un nivel más profundo de intimidad, una intimidad basada en compromiso verdadero, no en experiencias emocionales pasajeras. En las tradiciones de oración contemplativa, estos momentos son vistos no como fracasos o retrocesos, sino como invitaciones a una nueva etapa de madurez espiritual. Es como un padre que gradualmente quita las rueditas de la bicicleta del niño, no para que se caiga, sino para que aprenda a equilibrarse solo y experimente una libertad mayor. Cuando enfrentas estos días de sequedad, lo peor que puedes hacer es abandonar tu búsqueda. Por el contrario, es exactamente en ese momento cuando tu persistencia es más importante. Aquí hay una práctica concreta para estos periodos. Mantén tu rutina de búsqueda, pero simplificada. Si normalmente dedicas 1 hora a la oración y lectura, tal vez redúcela a 30 minutos, pero no la abandones completamente. Sé amable contigo mismo, pero firme en tu disciplina. Y recuerda, algunos de los salmos más profundos fueron escritos precisamente en estos momentos de aparente silencio divino. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una expresión de rendición, sino un grito de persistencia. Continuar buscando incluso cuando el cielo parece de bronce. Cuando perseveras en estos días de sequedad, estás construyendo una resiliencia espiritual que será tu mayor fortaleza en los tiempos difíciles. Estás aprendiendo a caminar por fe, no por vista. Estás desarrollando una madurez que no depende de experiencias emocionales para mantenerse firme en su convicción. 8. El poder de la constancia silenciosa y su impacto en los demás. En un mundo que celebra lo espectacular, lo dramático, lo visible, existe un poder extraordinario en aquello que nadie ve. La constancia silenciosa de tu búsqueda diaria, de Cristo, y lo más fascinante es que esta disciplina no solo impacta tu vida, sino que crea ondas de influencia que alcanzan a todos a tu alrededor. No son los grandes momentos de inspiración los que forman el carácter más profundo, sino la repetición diaria de pequeños actos de fidelidad. No es la oración ocasional, llena de fervor emocional, lo que transforma tu vida, sino la decisión constante de buscar a Dios, día tras día, cuando nadie está observando. El señor Alejandro Vázquez, que estudia cómo funciona nuestra mente, lo explica de una forma simple. Nuestro cerebro no cambia tanto con cosas que suceden de vez en cuando, sino con lo que hacemos todos los días, repetidas veces. Cuando buscamos a Dios todos los días, aunque sea por poco tiempo, eso cambia, de verdad, cómo pensamos, sentimos y vemos el mundo a nuestro alrededor. Esto explica por qué las personas que mantienen una práctica consistente de oración y meditación muestran cambios reales no solo en su comportamiento, sino en su propia forma de pensar y reaccionar. La constancia,
crea literalmente nuevos caminos mentales que con el tiempo se convierten en la forma natural de funcionar del cerebro. Conozco la historia de Mateo, un hombre de 52 años que trabaja como chofer de autobús. Sin haber estudiado mucho sobre religión, tiene una sabiduría y una vida espiritual que impresiona incluso a personas que han estudiado mucho. ¿Cuál es su secreto? Hace 27 años, todos los días durante mi hora de comida, paso 20 minutos leyendo un pedazo de la Biblia y pensando sobre lo que leí. No es mucho tiempo, pero nunca dejo de hacerlo. Este hábito diario que nadie ve ha cambiado no solo cómo entiende las cosas de Dios, sino también cómo ve el mundo y se relaciona con las personas. Lo que muchos estudiosos del comportamiento humano confirman es que existe algo como un contagio de sentimientos y de espíritu. Los estudios muestran que lo que sentimos por dentro acaba pasando a las personas a nuestro alrededor, muchas veces sin necesidad de hablar nada. Tu paz interior cambia el ambiente a tu alrededor. Tu firmeza espiritual ayuda a personas que están pasando por tormentas en la vida. Tu conexión con Dios crea un lugar donde otros pueden encontrar seguridad y dirección. Pero este impacto positivo solo es sostenible cuando fluye de una fuente real, tu comunión diaria con Cristo. Sin esa base, estarás intentando dar a otros lo que tú mismo no posees, llevando eventualmente al agotamiento y al desánimo. Es como la historia de Roberto, un líder comunitario de 49 años. Durante años, se dedicó intensamente a servir a su comunidad, pero gradualmente se sintió agotado y vacío. Estaba tan ocupado haciendo el trabajo de Dios que olvidé pasar tiempo con Dios mismo, reconoce. Cuando finalmente estableció una práctica diaria de búsqueda espiritual, algo sorprendente sucedió. No solo recuperé mi energía y pasión, sino que mi impacto en la comunidad se multiplicó. La gente comenzó a notar algo diferente en mí, algo que los atraía más que mis palabras o acciones. Lo que Mateo y Roberto descubrieron es una verdad que muchos buscan evitar. No existen atajos para la madurez espiritual. No hay conferencias, retiros o experiencias únicas que puedan sustituir el trabajo lento, constante y muchas veces invisible de la búsqueda diaria de Cristo. Es como la formación de un diamante. No sucede en un instante espectacular, sino a través de presión constante aplicada a lo largo de mucho tiempo. De la misma manera, tu carácter espiritual se forma no en los momentos de inspiración momentánea, sino en la presión suave y constante de la disciplina diaria. Para aplicar este principio, resiste la tentación de buscar solo experiencias espirituales intensas. En vez de eso, valora y protege tu práctica diaria, por más simple que sea. Un salmo reflexionado con atención cada mañana, una oración sincera antes de dormir, un momento de gratitud consciente durante la comida. Es la suma de estos pequeños momentos que a lo largo del tiempo produce la transformación más profunda. Cuando abrazas el poder de la constancia silenciosa, algo extraordinario comienza a suceder. Tu vida espiritual deja de ser una serie de altibajos emocionales para convertirse en una corriente constante y profunda. Desarrollas una estabilidad que las circunstancias externas no pueden fácilmente sacudir. Tu conexión con Cristo se vuelve menos dependiente de ambientes, músicas o líderes específicos, y más una realidad interna que llevas independientemente del contexto. Es un viaje de desapego saludable, desapego no de Dios, sino de las experiencias emocionales que a veces confundimos con Dios. Es un camino de libertad creciente, libertad de las fluctuaciones de los sentimientos y circunstancias, hacia una conexión más directa y constante con la fuente de toda vida. Quiero que escribas en los comentarios: mi búsqueda diaria
impacta a los demás. Este reconocimiento transformará tu perspectiva sobre el significado de la disciplina espiritual. 9. Una herencia para las generaciones futuras. ¿Ya consideraste que tu búsqueda diaria de Cristo no solo impacta tu vida y a las personas a tu alrededor ahora, sino que también deja un legado espiritual para aquellos que vendrán después de ti? Este es uno de los aspectos más profundos y raramente discutidos de la disciplina espiritual. Crea un camino para que otros lo sigan por generaciones. En la antigua tradición de los peregrinos existe un proverbio: aquel que camina con constancia abre senderos donde antes solo había maleza cerrada. De la misma forma, cuando persistes en la búsqueda diaria de Cristo, especialmente en medio de las dificultades, estás abriendo caminos espirituales que harán el viaje un poco más fácil para aquellos que te seguirán. La señora Ana Luisa Fernández, que estudia cómo la fe pasa de una generación a otra, ha observado algo importante. Lo que descubrimos siempre, dice, es que cuando los padres viven una fe sincera y disciplinada en el día a día, eso marca a los hijos mucho más que cualquier enseñanza religiosa formal. Los niños prestan atención, sobre todo, no a lo que hablamos sobre Dios, sino a cómo buscamos a Dios todos los días. Piensa en José, un hombre de 63 años. Sus 3 hijos crecieron observándolo despertar 1 hora antes del trabajo, todos los días, para su tiempo de oración y lectura de las Escrituras. Nunca los obligó a participar, simplemente vivió su disciplina con constancia. Hoy, los 3 hijos, ya adultos, han desarrollado sus propias prácticas espirituales diarias. Mi padre nunca predicó sobre la importancia de la oración. Cuenta su hija María, él simplemente oraba todos los días, sin excepción. Aquello creó en mí una comprensión profunda de que la fe no es una teoría, sino una práctica diaria. Lo que José hizo, quizás sin darse cuenta completamente, fue crear no solo un hábito personal, sino un legado espiritual, una herencia más valiosa que cualquier bien material. Cuando persistes en la búsqueda diaria de Cristo, incluso en los días en que sería más fácil rendirse, estás creando algo mucho mayor que una práctica personal. Estás estableciendo un precedente espiritual. Estás demostrando con tu vida que es posible permanecer fiel incluso cuando es difícil. Estás modelando un compromiso que otros observarán y frecuentemente reproducirán. Para aplicar este principio, comienza a ver tu disciplina espiritual, no solo como un beneficio personal, sino como una inversión generacional. Pregúntate, ¿qué tipo de legado espiritual estoy creando con mis prácticas diarias? Si tienes hijos, sobrinos o jóvenes con quienes convives, permite que ocasionalmente observen tu búsqueda de Cristo. No de forma ostentosa o forzada, sino natural y auténtica. Comparte con ellos, en los momentos apropiados, no solo las alegrías, sino también las luchas de tu camino espiritual. Déjalos ver que la fe real no es una progresión ininterrumpida de experiencias emocionantes, sino una decisión diaria de buscar a Cristo, incluso cuando es desafiante. Al hacer esto, estás literalmente moldeando el futuro espiritual de la próxima generación. Estás plantando semillas que continuarán dando frutos mucho después de que ya no estés aquí. Estás creando una herencia que el dinero no puede comprar y que el tiempo no puede corroer. Una herencia de fe auténtica, vivida en la constancia de los pequeños momentos diarios de búsqueda. Quiero felicitarte por haber llegado hasta este punto del mensaje. Tu disposición a reflexionar sobre estos principios ya demuestra un corazón abierto a la transformación que Cristo desea operar en tu vida espiritual. Lo que compartimos hoy no es solo una técnica religiosa más o un conjunto de prácticas espirituales.
Es una invitación para redescubrir el corazón de lo que significa seguir a Cristo, la búsqueda diaria, constante, de su presencia transformadora. Una búsqueda que no depende de emociones pasajeras o circunstancias favorables, sino de una decisión firme del corazón. Dios no está interesado en actuaciones religiosas esporádicas o en demostraciones públicas de devoción. Él anhela una relación genuina, cultivada en la constancia de los pequeños momentos de comunión diaria. Es en ese jardín secreto donde su presencia transforma quiénes somos, de adentro hacia afuera. Quiero invitarte ahora a un momento de oración. Vamos juntos a dirigirnos a Dios, confirmando nuestra decisión de buscarlo diariamente, independientemente de cómo nos sintamos o de las circunstancias que enfrentemos. Padre Celestial, queremos primero alabarte y agradecerte por tu amor incansable. Incluso cuando nos alejamos, tú sigues cerca. Incluso cuando descuidamos nuestra búsqueda de ti, tú nunca dejas de buscarnos. Reconocemos, Señor, que muchas veces permitimos que la comodidad, el cansancio y las distracciones debiliten nuestra disciplina espiritual. Perdónanos por los momentos en que elegimos el camino más fácil en vez de la búsqueda constante de tu presencia. Hoy renovamos nuestro compromiso de buscarte diariamente, no solo en los días buenos, no solo cuando sentimos tu presencia, no solo cuando es conveniente, sino todos los días con constancia y determinación. Ayúdanos a establecer nuestro altar diario, ese espacio sagrado en el tiempo y en el corazón donde podemos encontrarnos contigo regularmente. Danos disciplina cuando falte motivación, perseverancia cuando enfrentemos aridez y fidelidad cuando no veamos resultados inmediatos. Que nuestra búsqueda diaria de ti no sea solo para nuestro beneficio personal, sino que desborde hacia todos, a nuestro alrededor, impactando nuestras familias, comunidades y las generaciones que vendrán después de nosotros. Agradecemos porque tú ya estás respondiendo a esta oración, despertando en nosotros un nuevo hambre por tu presencia. Recibimos tu gracia para comenzar o recomenzar el viaje de búsqueda diaria que transformará no solo nuestra vida espiritual, sino todo nuestro ser. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero profundamente que este mensaje haya tocado tu corazón y renovado tu determinación de buscar a Cristo diariamente. No tengo dudas de que si aplicas estos principios que discutimos hoy, tu vida espiritual experimentará una transformación gradual, pero profunda. Me gustaría mucho saber cómo este mensaje te impactó. Comparte en los comentarios lo que más tocó tu corazón, qué idea fue más significativa para tu camino personal, o cualquier testimonio que quieras compartir con nuestra comunidad. Tus comentarios no solo me animan a continuar este ministerio, sino que también inspiran a otros que están en diferentes puntos del mismo camino. Si este mensaje fue una bendición para ti, por favor, compártelo con al menos 3 personas que crees que podrían ser igualmente bendecidas. Tal vez alguien que esté luchando con la constancia en la vida espiritual o un amigo que haya mencionado sentirse distante de Dios. Al compartir, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para alcanzar corazones que tal vez nunca llegarían a este mensaje de otra forma. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a formar parte de esta familia que busca crecer juntos en la fe y en la práctica de la palabra. Cada nuevo video que compartimos es preparado con el mismo cuidado y unción, buscando traer revelaciones que edifican y transforman vidas. Al suscribirte y activar las notificaciones, garantizarás que no te perderás ninguno de los mensajes que Dios tiene para ti a través de este ministerio. También quiero invitarte a explorar otros videos en nuestro canal. Tenemos una serie completa sobre diferentes aspectos de la vida espiritual,
desde cómo orar efectivamente hasta cómo aplicar las verdades bíblicas a los desafíos de la vida diaria moderna. Cada uno de estos recursos fue creado específicamente para ayudarte a crecer en tu relación con Cristo, que el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan sufrido un poco, los restaure, los confirme, los fortalezca y los afirme. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Recuerda, tu búsqueda diaria de Cristo no es solo una actividad más en tu agenda, es el fundamento que sostendrá toda tu vida espiritual. Quédate con Dios hasta que nos encontremos nuevamente en nuestro próximo video. Que su presencia te acompañe en cada paso de tu día.